Capítulo 177. Entrante. Uf. Pensé que me iba a morir. Saitama hizo una pausa, sujetándose los labios hinchados. El viento sin duda ayudó a disipar el picante, pero la combinación de media botella de chile en polvo y una taza grande de agua caliente le dejó una profunda impresión. Sensei, un poco de leche debería ayudar. Genos le ofreció un vaso de leche fría mientras intentaba descifrar qué lección más profunda quería transmitirle su maestro. Tras pensarlo mucho, seguía sin encontrar una respuesta. Con pesar, lo atribuyó a la distancia que lo separaba de su amo y lo anotó en su cuaderno para reflexionar más tarde. Tras aprender la lección, Saitama palpó la taza con cautela. Al confirmar que estaba fría, suspiró aliviado y se la bebió de un trago. Al instante, el ardor en la garganta se desvaneció, arrastrado por la leche fresca y suave. ¡Ah! ¡Qué bien se siente! Estoy viva de nuevo. Saitama parecía medio iluminado, y aún más increíblemente, la hinchazón en sus labios desapareció con la misma rapidez. ¡Qué bicho raro! Tatsumaki lo observó con recelo. Esa velocidad definitivamente no era la que un héroe de clase C debería tener. En el pasado, con su naturaleza orgullosa, ella simplemente lo habría atribuido a que los poderes psíquicos eran supremos y habría ignorado a Saitama por completo. Pero después de ser disciplinado por Kizaru, el otrora arrogante Tatsumaki se vio obligado a enfrentar la realidad con un poco más de claridad. Tenía que admitir que, aparte de Blast, de hecho había otros en este mundo cuya fuerza era igual o incluso superior a la suya. Justo cuando estaba a punto de pedirle a Kizaru más información sobre Saitama, notó que el idiota tenía los ojos cerrados, aparentemente descansando. Tatsumaki abrió la boca instintivamente para llamarlo, pero se detuvo. Miró a Fubuki, que también dormitaba cerca, y se acercó con cuidado a Kizaru. La enorme silla de playa aún tenía mucho espacio, incluso con Kizaru acostado. Tatsumaki se acurrucó contra su pecho. No muy lejos, Lily parecía completamente sorprendida. Como leal secretaria de Fubuki, sabía desde hacía tiempo que Tatsumaki era su hermana mayor. El problema era que, a sus ojos, Tatsumaki era fuerte, autoritaria e irrazonable. Incluso Lady Fubuki solo pudo apretar los dientes y soportar la tiranía de su hermana. ¿Cuándo cambió todo eso? ¿Cuándo la todopoderosa Tatsumaki se convirtió en una chica a la que le encantaba acurrucarse? Sintiendo la mirada de alguien, Tatsumaki, que acababa de acomodarse cómodamente en el pecho de Kizaru, de repente levantó la cabeza y le lanzó a Lily una mirada asesina que casi hizo que la pobre chica se orinara encima. Mientras Lily se giraba frenéticamente y fingía no haber visto nada, Tatsumaki asintió con satisfacción. Le dio unas palmaditas suaves al pecho firme de Kizaru, se aseguró de que siguiera dormido y se acurrucó de nuevo, contenta. Mientras tanto, Kizaru estaba ocupado charlando en el chat grupal. Sentía a Tatsumaki apoyado en él, pero no le prestó mucha atención. Kizaru. @Paservi tratando de abrazar el muslo de Lufen, ¿estás ahí, hermano? Kobayashi. ¿Qué pasa, Kizaru-san? Kizaru. Nada grave. Acabo de enterarme de que podría haber una gran crisis en el mundo de Fubuki, así que quería ver si tenías alguna información. Transeúnte intentando abrazar el muslo de Lufen. Aquí estoy. ¿Gran crisis? ¿Asociación de monstruos? ¿O Garou? Solo vi hasta que el arco de Garou fue Isekai antes de poder terminar. Kizaru. No recuerdo, no estoy seguro. Solo que un profeta llamado Shebaba o algo así predijo que la Tierra estaría condenada en 6 meses. Fubuki. Es Shibabawa. Es la profeta más precisa que se conoce hasta ahora. Todas sus predicciones se han cumplido. Kobayashi. Sugoi. Un verdadero profeta. Aya Ibara. 100% de precisión. Parece una estafadora. ¿Alguien la ha visto? Fubuki. No, pero mi hermana una vez tuvo la misión de protegerla. Dijo que Shibababa era auténtica. Gracias a ella, la asociación de héroes ha sobrevivido a múltiples crisis. Definitivamente no es una impostora. Tony Stark. Oye, nunca se sabe. Hay estafadores muy astutos que hacen predicciones vagas para que, en retrospectiva, siempre parezcan acertadas. Orochimaru. G. Conozco a un idiota que pasó años persiguiendo una profecía. Probablemente siga por ahí.
Hermione Granger. Personalmente, creo que los llamados profetas son simplemente charlatanes que engañan a la gente usando información que otros desconocen para lograr sus propios objetivos. Un tipo al azar intenta aferrarse a los faldones de Ludofeng. Profetas, sí, eso era algo, ¿verdad? Déjame pensar, Boros. Eso es. Ahora recuerdo que el siguiente arco debería ser el señor cósmico Boros. Un tipo desconocido intenta aferrarse a los faldones de Ludofeng. Boros llega en una nave espacial para atacar la Tierra, buscando al guerrero de la profecía que pueda igualarlo en combate. Al final, se topa con el rey demonio calvo Saitama y es derribado de un solo puñetazo. Fubuki. Saitama. ¿Te refieres a ese calvo despistado? Kizaru. Ya veo. En cierto modo, se podría decir que la profecía se cumplió. Aunque, sinceramente, dudo que el guerrero del que hablaba fuera realmente Saitama. Un tipo desconocido intenta aferrarse a los faldones de Ludofeng, como era de esperar de Lord Kizaru. Sinceramente, pensamos lo mismo al leer el manga. Mucha gente creía que el guerrero de la profecía era en realidad Garou. Un tipo al azar que intenta aferrarse a los faldones de Ludofeng. Saitama es un personaje tan roto, dudo que incluso un profeta pudiera predecir que alguien como él existe. Kizaru. El señor cósmico Boros. Suena bastante fuerte. Un tipo desconocido intenta aferrarse a los faldones de Ludofeng. Es fuerte, básicamente el prototipo de Saiyajin. Solo que su transformación no es tan deficiente como la de un Super Saiyajin. Un tipo al azar intenta aferrarse a los faldones de Ludofeng. Un momento. Señor Kizaru, no me diga que planea luchar contra Boros. Kizaru. ¿Por qué no? A mi nivel, a veces necesito un oponente digno para ponerme a prueba. Saitama excluido, claro. Todavía no sé qué tan fuerte es ese tipo. Un tipo al azar intenta aferrarse a los faldones de Ludofeng. Eres increíble, Lord Kizaru. Solo ten cuidado. Boros es de verdad. Antes de que Garou adquiriera su forma definitiva, Boros era considerado universalmente el más fuerte después del rey demonio calvo. Es de Ak. ¿Hablan de alguien poderoso? ¿Un enemigo poderoso que aparece? Un tipo al azar intenta aferrarse a los faldones de Ludofeng. Sí, más o menos. Pero es tan fuerte que probablemente solo Lord Kizaru podría competir con Boros en todo nuestro grupo de chat. Orochimaru. @Kizaru si tienes la oportunidad, derrota de Boros y véndeme su cadáver. Un tipo al azar intenta aferrarse a los faldones de Ludofeng. Eso podría no funcionar, Lord Orochimaru. Boros no usa chakra, así que no estoy seguro de que le saques mucho provecho. Orochimaru. Quiero ver si puedo usar el Edo Tensei para invocar a Boros. Un tipo cualquiera intenta aferrarse a los faldones de Ludofeng. Rayos. Señor Orochimaru, tu cerebro es aún más escandaloso que el mío. Kizaru. La verdadera pregunta es, ¿sabemos siquiera cuándo aparecerá Boros? No puedo quedarme aquí esperando eternamente. Fubuki. A Kizaru solo le queda poco más de medio mes. Si Boros llega después, será un problema. Un tipo desconocido intenta aferrarse a los faldones de Ludofeng. ¿En qué punto de la historia se encuentran? ¿Ha aparecido ya la Casa de la Evolución? ¿Qué hay del Rey del Mar Profundo? Kizaru. Ya me encontré con Deepseakin, pero no escuché nada sobre la Casa de la Evolución. Un tipo al azar intenta aferrarse a los faldones de Ludofeng. Ya veo. Entonces está cerca. Boros debería aparecer pronto. Quizás deberían ir a la sede de la Asociación de Héroes y esperarlo. Un tipo al azar que intenta aferrarse a los faldones de la chaqueta de Ludofeng. Si recuerdo bien, el arco de Boros ocurre poco después de la pelea contra el Rey del Mar Profundo y no debería estar separado por más de unos pocos días. Kizaru. ¿A la sede de la Asociación de Héroes? Creo que ya he estado allí antes. Fubuki. Sí, está en la ciudad A. Fuimos allí después de que eliminaste a Vaccineman, está bastante cerca de la ciudad B. Kizaru. Perfecto. De todas formas, tenía pensado hablar con los superiores. Hermione Granger. Hola a todos, ¿puedo preguntarles si hay algo importante que recordar cuando viajan a otros mundos? Es decir, ¿cómo viajan exactamente entre mundos? De vuelta en su habitación, Hermione había vuelto a casa. Se mordió el labio con nerviosismo mientras observaba el diálogo proyectado en su libro de transformaciones.
Ella ya había aprendido a proyectar la interfaz del grupo de chat en su mente, pero después de que la confundieran con estar soñando despierta varias veces, volvió a proyectarla en su libro de texto. De todos modos, nadie más podía ver el grupo de chat, y cuando los demás pensaban que estaba leyendo un libro, instintivamente evitaban molestarla. La razón por la que quería visitar otros mundos en realidad era bastante simple. A las brujas jóvenes no se les permitía usar magia fuera de Hogwarts, de lo contrario, el Ministerio de Magia enviaría una advertencia. Para alguien como Hermione, que era diligente y apasionada por aprender, esa regla era increíblemente molesta. Pero no tardó mucho en encontrar una solución. Simplemente viajar a otro mundo a través del grupo de chat y practicar magia allí. Después de todo, el ministerio no podría detectarla en otra dimensión, ¿verdad? Habiendo sido seleccionada para Gryffindor, Hermione también tenía un coraje natural y sed de aventura, rasgos de una pequeña leona que ahora estaban plenamente a la vista. Por suerte, los miembros del grupo de chat dimensional eran generalmente amigables. Incluso Orochimaru apenas podía considerarse una buena persona, después de todo, pues nunca se volvió rebelde en esta versión e incluso se convirtió en el cuarto Hokage. Kobayashi. ¿Hermione-chan también quiere ir a otro mundo? Entonces mejor habla con Kizaru-san. Es el más experimentado del grupo y súper fuerte. Puede protegerte. Kizaru. Me halagas, Kobayashi. Pero si la pequeña Hermione quiere explorar otros mundos, asegúrate de que no corra peligro. Kizaru. Si a Fubuki no le importa, puedes ir primero a su casa. Puedo protegerte allí hasta que estés listo para irte por tu cuenta. Fubuki. Sigo olvidándome de preguntarle a Hermione, ¿cuántos años tienes ahora? Hermione Granger. Tengo 12 años. Pero créeme que puedo cuidarme sola. Fubuki. No lo decía en serio. Pero si tienes 12 años, supongo que está bien. Ven aquí. Fubuki decidió confiar en la decencia de Kizaru, al menos temporalmente. Aunque su hermana Tatsumaki no aparentaba mucho más de 12 años, a sus 28 ya era toda una adulta. Seguramente Kizaru no iría tan lejos como para intentar conquistar a una loli de 12 años. ¿Verdad? Hermione Granger, gracias. Pero primero debería avisarles a mis padres. ¿Hay algo que deba llevar? ¿Algo para cambiarme de ropa? Kizaru. No hace falta preparar nada. Tampoco hace falta ropa. Siempre puedes ir y venir a cambiarte cuando lo necesites. Hermione Granger. Qué práctico. Creo que me está empezando a gustar mucho este grupo de chat. Kobayashi. Jaja, ahora yo también quiero visitar otro mundo. Pero tengo horas extra. Estoy muy cansado. Ya quiero retirarme. Usuario aleatorio que quiere aferrarse a la pierna de Ludfen. Kobayashi, ¿por qué sigues trabajando? Solo intercambia algunas monedas dimensionales con Kizaru por oro. Probablemente podrías comprar toda tu empresa. Kobayashi. Tienes razón. ¿Por qué sigo trabajando? Tony Stark. Predica. Estoy harto del ciclo interminable de firmar papeles y asistir a reuniones. Al diablo con el trabajo. El señor Stark se toma el día libre. Xiaomei. @usuario aleatorio que quiere aferrarse a la pierna de Ludfen. Legli Jeje. Nalan Yanran de la secta Yunlan realmente vino a romper el compromiso con Xiao Yan Jeje. Usuario aleatorio. Rayos, la escena clásica. 30 años al este del río, 30 años al oeste del río, no intimiden a los pobres. 2333, no olviden grabar ese momento. Xiaomei. Ya encontré un escondite. Solo espero a que Xiao Yan Jeje aparezca y lo mate. Usuario aleatorio. Genial. Una vez que se convierta en Emperador Dou, puedes usar la grabación para chantajearlo. Emperador de la llama, no querrás que tu vergüenza adolescente se haga pública, ¿verdad? Aya Ibara. ¿Qué clase de energía caótica es esta? Cuando Kizaru finalmente cerró la sesión del grupo de chat, miró hacia abajo y vio que Tatsumaki se había quedado dormido acurrucado en sus brazos. Las últimas 2 noches habían sido duras para ella, no es de extrañar que estuviera tan agotada. La próxima vez, no te atrevas a intimidar a mi hermana otra vez. Fubuki acababa de entrar y vio a su hermana dormida. Sus ojos penetrantes y gélidos le lanzaron una mirada fulminante a Kizaru mientras bajaba la voz con visible irritación. No es mi culpa que ella sea demasiado competitiva. Kizaru tenía una expresión de total inocencia.
No era un canalla que solo se preocupaba por su propio bienestar. Tatsumaki era el que no se acobardaba, el que insistía en desafiar su autoridad. ¿Cómo podía ser culpado? Capítulo 178. Sustitución de Saitama. Fubuki arrugó la nariz al mirar a Kizaru y luego colocó suavemente su abrigo de piel sobre Tatsumaki, moviéndose con cuidado para evitar despertarla. Una vez que se despierte, vayamos a la ciudad y permanezcamos allí unos días. Kizaru tomó casualmente a Tatsumaki en sus brazos, ajustando su postura para hacerla sentir cómoda. Dormida, Tatsumaki no se parecía en nada a su habitual orgullo y prepotencia. Su pequeña figura se acurrucó en los brazos de Kizaru, aferrándose inconscientemente al abrigo de piel de Fubuki, inhalando el aroma familiar mientras se hundía aún más en el sueño. ¿Qué pasa con el campo de entrenamiento? Fubuki dudó. No porque pensara que el campamento era más importante que enfrentarse al conquistador alienígena Boros, sino porque no podía saber qué hacer al respecto. Al principio, dudaba del valor del campo de entrenamiento. Pero ahora comprendía plenamente su importancia. Lo único que lamentaba era que la mayor parte de su equipo ya había sido eliminada. Incluso un día más podría haberles marcado una gran diferencia. Que Saitama lo vigile. Puede parecer un tonto, pero su fuerza es absurda. Kizaru todavía sentía que era una pena que si solo el grupo de chat permitiera a los no miembros viajar a otros mundos, habría arrastrado a Saitama para darle a Im un serio dolor de cabeza. Todo ese disparate de 800 años de dominio gubernamental mundial. Contra un poder abrumador, no era más que basura. Aunque quizás fuera mejor así. Destruir al gobierno mundial y a mí con sus propias manos sería mucho más satisfactorio que depender de otros. Al ritmo en que su poder crecía, no pasaría mucho tiempo antes de que Kizaru pudiera entrar a Mariejois con la cabeza en alto y ver por sí mismo cuán fuerte era realmente Im. Fubuki seguía escéptica. En teoría, ni Kizaru ni los presentes tenían motivos para mentirle, pero aún así le costaba tomarse la idea en serio después de ver lo bobo que se comportaba Saitama. Creer que ese calvo era increíblemente fuerte no era fácil. ¿Absurdamente fuerte, dijiste? Tatsumaki se removió aturdida en los brazos de Kizaru, levantando la cabeza con expresión aturdida. Su aspecto semidormido la hacía parecer aún más linda de lo habitual. Nada grave, solo decíamos que vamos a la ciudad a por unos días y nos quedaremos en la sede de la Asociación de Héroes. ¿Quieres venir? Kizaru le dio unas palmaditas en la cabeza como si estuviera acariciando a un gato perezoso. Dado su tamaño, Tatsumaki realmente se sentía como un gato grande para él. Ciudad, de vuelta al cuartel general. Eso funciona. Estaba a punto de ir a informar de todas llenas. Tatsumaki se sentó y se estiró, su delgada cintura y su suave trasero se movieron contra el regazo de Kizaru, una figura discreta que era engañosamente perfecta. De lo contrario, alguien como Kizaru, un coqueto desvergonzado y lujurioso, no habría perdido el sueño por ella solo por su orgullo obstinado. Hermana, tu cuerpo en realidad es muy lindo. Dijo Fubuki con envidia, observando la cintura inhumanamente esbelta de Tatsumaki. Aunque ella misma era una belleza curvilínea, mantenerla requería constante cuidado y esfuerzo. Si comiera tanto como Kizaru todo el tiempo, se habría puesto flácida hace mucho tiempo. Tatsumaki, por otro lado, a pesar de no tener un físico monstruoso como Kizaru, podía comer cualquier cosa sin cambiar nada. Desde su infancia hasta ahora, se ha mantenido exactamente igual. ¿Qué estás diciendo? Avergonzada, Tatsumaki se abrigó rápidamente con el abrigo de piel de gran tamaño, envolviendo su pequeño cuerpo con fuerza. Después de unos momentos, salió de su timidez y le lanzó a Fubuki una mirada irritada. A decir verdad, estaba celosa del cuerpo de Fubuki. Alto, curvilíneo y glamuroso. La figura que soñaba tener. Está bien, está bien. Me gustan los cuerpos de ambos, no hace falta comparar. Kizaru sonrió y abrazó también a Fubuki. Amante de todas las bellezas, no distinguía si era una mujer sensual o una belleza menuda, si era plana. O con el corazón de un gigante. Mientras se vieran bien, él estaba dentro. Las hermanas pusieron los ojos en blanco al unísono, mientras Lily en el fondo se sonrojaba furiosamente, cubriéndose la cara con las manos. ¡Qué picante! Este era el legendario combo de hermanas. Como era de esperar de Lord Swift Flash. ¿Quieres que los entrene?
Cuando Saitama regresó con Genos y escuchó la petición de Kizaru, quedó momentáneamente aturdido. Había venido con la esperanza de probar suerte y tal vez tener la oportunidad de luchar contra Kizaru. ¿Cómo fue que esto terminó en que le pidieran entrenar a otros héroes? Este tipo de oportunidad era algo por lo que muchos matarían, pero para un tipo que odiaba los problemas como Saitama, era una pesadilla total. Justo cuando estaba a punto de negarse instintivamente, se dio cuenta de que aún necesitaba construir una buena relación con Kizaru. Solo después de hacerse amigos podría pedirle un combate de entrenamiento. Está bien, supongo que puedo, pero realmente no sé cómo enseñarle a nadie. Resignado, Saitama aceptó, aunque en su interior no estaba seguro de que Genos ya hubiera rechazado su régimen de entrenamiento más de una vez. Incluso él comenzaba a perder la confianza. Su método de entrenamiento sin aire acondicionado. ¿Fue realmente tan inútil? Simplemente haz que sigan su rutina de ejercicios habitual. Bueno, bájale un poco. Usa, digamos, el 10% de tu intensidad. Kizaru activó instintivamente su haki de observación para evaluar la fuerza física de Saitama. Y de inmediato fue golpeado por una avalancha de alarmas de su haki. Incluso estando allí parado sin hacer nada, el nivel de amenaza de Saitama era más insano que el de 100 Shanks juntos. Si Kizaru no hubiera experimentado un aumento de poder masivo recientemente, lo suficientemente fuerte como para aplastar incluso a Barba Blanca, habría dado media vuelta y huido en el momento en que vio a Saitama antes de unirse al grupo de chat dimensional. 10%, ¿eh? Lo entiendo. Saitama se rascó la cabeza calva. Tener un punto de referencia le ayudó a hacerse una idea aproximada. Genos, de pie junto a él, estaba visiblemente emocionado. Su maestro por fin iba a dar clases a otros. Esta vez, iba a memorizar cada palabra. Mientras tanto, Kizaru había terminado de informar a los aprendices y se estaba preparando para dirigirse a la ciudad con Tatsumaki y Fubuki para esperarlos. Gracias al recordatorio de un transeúnte, recordó vagamente que Boros era un oponente decente, que definitivamente valía la pena probar. Los aprendices, que ya habían presenciado la increíble velocidad de carrera de Saitama, no tuvieron objeciones a que él lo reemplazara. Aunque oficialmente seguía siendo un héroe de clase C, cualquiera que pudiera enseñar a un héroe de clase S claramente no era común. Muchos pensaron que no tardaría mucho en convertirse en el 18º héroe de clase S. Tuvieron que aprovechar la oportunidad de aprender de él mientras aún podían. ¿Vamos en helicóptero? Tatsumaki se cruzó de brazos, mirando con tristeza a Kizaru. Su rostro infantil estaba lleno de desafío. En algún momento, la niña que una vez fue orgullosa comenzó a volverse más blanda y a buscar pelea por las cosas más insignificantes. Ah, ¿prefieres conducir? Está bien, pero no sé cómo. Kizaru se acarició la barbilla. Habían pasado décadas desde su línea temporal original. La verdad es que no recordaba cómo conducir. ¿Y navegar? Eso sí que sabía. De hecho, se había formado en la Academia Naval. Entonces debo conducir. Fubuki se ofreció instintivamente solo para recibir una mirada penetrante de Tatsumaki. La última vez que fuiste a la ciudad A, te llevaba en brazos. Tatsumaki murmuró en voz baja. Definitivamente no estaba celosa. Simplemente pensaba que no era justo. Lo que Fubuki tenía, ella también debía tenerlo. Y viceversa. Si los poderes psíquicos pudieran compartirse, conociendo a Tatsumaki, le habría dado a Fubuki la mitad después de todo, incluso con solo la mitad de su fuerza, aún podría aplastar a cada enemigo sin sudar. PFF. Kizaru no pudo evitar reír. Antes de que Tatsumaki pudiera protestar, la levantó en brazos y la sentó sobre su ancho hombro. Llevar a una princesa con un solo brazo es un poco complicado. ¿Qué tal si lo llevamos al hombro? Arqueó una ceja, observando cómo Tatsumaki, visiblemente emocionado, fingía estar solo un poco satisfecho. Luego, levantó a Fubuki como si fuera una princesa. Si la señorita Tatsumaki quería que la llevaran a la sede de la Asociación de Héroes, ¿quién era él para decir que no? A Fubuki tampoco le importó. En el pasado, Tatsumaki siempre había sido demasiado autoritario, y su complejo de hermana mayor. Nunca había tenido la oportunidad de manifestarse. Piénsalo. Si no fuera una siscón, ¿de qué otra manera podría tolerar repetidamente que Tatsumaki se entrometiera en su vida o intentara constantemente competir con ella?
Tatsumaki era el rango 2 de la clase S, y Fubuki eligió quedarse en la clase B solo para ser el número 1. Así que ahora, al ver a Kizaru consentir a Tatsumaki, Fubuki no estaba celosa, estaba emocionada. Sentía que su pareja favorita por fin se había vuelto canon. Al mismo tiempo, mientras Kizaru volaba hacia la sede de la Asociación de Héroes en la ciudad con ambas hermanas, la propia sede acababa de confirmar la muerte del gran vidente Shibabawa. Estaban celebrando otra reunión de emergencia en relación con el potencial desastre desconocido. Uf. ¿Otra reunión? Si tengo que aguantar otra de estas, vomitaré. Un ejecutivo más joven bostezó, claramente molesto antes de que comenzara la reunión. Incluso con la inminente amenaza de destrucción planetaria, no todos los ejecutivos tenían el impulso para tomar las cosas en serio. Bueno, se llama Asociación de Héroes. Las reuniones son el objetivo. Un ejecutivo mayor rió secamente. Pero en cuanto Madame Perus, de rostro severo, entró en la sala, todos se pusieron de pie rápidamente. Al revisar todos los desastres ocurridos en el pasado, descubrimos que tanto la frecuencia como la gravedad de los desastres relacionados con monstruos están aumentando constantemente. Hasta ahora, la asociación ha manejado más de 64 amenazas de nivel dragón, de las cuales solo 4 fueron completamente contenidas. En resumen, creemos que el evento catastrófico predicho por Shibabawa puede muy bien ser un desastre teórico de nivel divino. Una vez concluido el informe, los ejecutivos comenzaron a susurrar entre ellos. Lo habían sospechado durante un tiempo, pero ver que el término desastre de nivel divino se mencionaba oficialmente los heló hasta los huesos. Ni siquiera los héroes de clase S, a quienes consideraban amenazas monstruosas, pudieron con semejante cosa. Una amenaza que hasta entonces solo había existido en teoría era un desastre de nivel divino. Suponiendo que un desastre de nivel divino realmente estalle dentro de 6 meses. Con la fuerza actual de la asociación, estás diciendo que incluso si movilizamos a toda la clase S, no, a todos los héroes, ¿aún no sería suficiente? La expresión de Madame Perus era sombría. Ante una crisis que podría aniquilar no solo a la humanidad, sino al planeta entero, ni siquiera alguien tan rico como ella tendría más posibilidades que el ciudadano promedio. Un héroe de clase B puede lidiar solo con una amenaza de nivel tigre, pero incluso si todos los héroes de clase B trabajaran juntos, no podrían derrotar a una amenaza de nivel demonio. El mismo principio aplica a los héroes de clase A y S. En teoría, ni siquiera todos los héroes de clase S juntos serían suficientes para lidiar con un desastre de nivel Dios. El miembro del personal que dio el informe era claramente pesimista. Ni siquiera se molestó en distinguir entre la clase S y todos los héroes en general. Después de todo, si ni siquiera la clase S podía con ello, incluir héroes de clase A, B o incluso C sería simplemente enviarlos a la muerte. Eso no es necesariamente el caso. En ese momento, un ejecutivo de alto rango que habitualmente permanecía callado habló, vacilando ligeramente. Al fondo de la sala de conferencias, William permanecía enfurruñado. Pero al ver quién hablaba, no pudo evitar lanzarle una mirada penetrante. Tanto él como este hombre eran magnates del poder local con fortalezas en sus respectivas ciudades, pero el hombre estaba sentado justo al lado de Madame Perus, muy lejos de la posición de William en la periferia. Aún así, no era la brecha económica lo que preocupaba a William. Lo que le irritaba era que la misión de lidiar con Flash Veloz debería haber sido responsabilidad de los funcionarios de Ciudad B. Pero este tipo, valiéndose de su poder e influencia, le había impuesto la tarea a William. Tras varios intentos fallidos de lidiar con Borsalino, William casi perdió la cabeza. Señor Darkman, si sabe algo, por favor, dígalo con franqueza. Capítulo 179. Asociación. Incluso el tono de Madame Perus adquirió un nuevo nivel de respeto. El señor Darkman estaba apenas un escalón por debajo del magnate Agni en términos de influencia. De no ser por su rol como representante de Agni, jamás habría superado a Darkman en rango, ni siquiera en escaños. Todos sabéis que el campo de entrenamiento de Swift Flash tiene su base en B-City. Darkman no se contuvo y explicó todo, incluso cómo había enviado gente a infiltrarse en el campamento. Él sabía desde el principio que Borsalino no era alguien con quien se pudiera jugar, y fue por eso que había hecho todo lo posible para ofender a sus colegas si era necesario para trasladar la responsabilidad a William. Imposible.
Dices que con solo 3 días de entrenamiento la fuerza física de alguien aumentó casi 400 puntos. Si eso es cierto, entonces incluso un héroe promedio de clase B podría alcanzar los umbrales de clase S después de pasar por el campamento. ¡Qué locura! ¿Cómo lo logró? Ese tipo de tecnología debería estar en manos de la asociación. Sus reacciones eran comprensibles. Lo que había atormentado durante mucho tiempo a los líderes de la asociación era la naturaleza rebelde e ingobernable de los héroes. Especialmente este nuevo héroe de la clase S, Borsalino, quien ignoró por completo la autoridad de la asociación. Para los altos funcionarios que querían tenerlo todo bajo su control, era como una bomba de relojería. Cuanto más fuerte era un héroe, menos le importaban las reglas. Intentar controlarlo era más difícil que subir a la luna. Algunos incluso habían empezado a pensar de forma innovadora. Si no se podía controlar a los héroes existentes, ¿por qué no crear los suyos propios? Pero la realidad les dio un duro golpe. La cría de sus propios guerreros de clase A o S cuesta incluso más que todo el presupuesto anual de toda la asociación. Y eso no fue ni siquiera la peor parte. Muchos de sus experimentos se habían convertido en monstruos antes de que pudieran desarrollarse por completo. Algunos de los monstruos que los héroes habían derrotado eran, de hecho, creaciones fallidas cultivadas minuciosamente por la asociación. Justo cuando estaban a punto de darse por vencidos con este enfoque, la esperanza apareció de la fuente más improbable. Swift Flash, el más salvaje y poco cooperativo de todos. Señor Darkman, ¿ha descubierto su gente el secreto del campamento de entrenamiento de Flash Veloz? Madame Perus abandonó toda pretensión de compostura. Su tono era urgente. Si podían usar ese tipo de entrenamiento para crear sus propios héroes, ¿por qué molestarse en confiar en las masas rebeldes de la asociación? Algunos de los ejecutivos más jóvenes tenían estrellas en los ojos. No solo pensaban en construir un ejército, soñaban con convertirse en superhumanos. Lamentablemente, no. Mi gente no lo ha descubierto. Solo sabemos que el entrenamiento es extremadamente intenso y parece que busca llevar el cuerpo más allá de sus límites. Darkman negó con la cabeza. Si lo hubiera descubierto, no estaría compartiendo nada de esto ahora. Preferiría guardárselo todo para él mismo. Si no fuera por la inminente amenaza de una catástrofe mundial, probablemente lo habría mantenido en secreto al menos hasta que lo comprendiera completamente. Algunos ejecutivos, tranquilizándose tras la emoción inicial, también empezaban a darse cuenta. Las miradas que dirigieron a Darkman no eran precisamente amistosas. ¿No hay alguna manera de obligar a Swift Flash a revelar el secreto?, espetó un joven ejecutivo con impaciencia. Hasta ahora, no había prestado mucha atención a los asuntos de la asociación. Incluso había faltado a reuniones de emergencia anteriores. De no ser por las noticias apocalípticas, probablemente habría seguido delegando sus funciones o se habría tomado una licencia. Por eso no se dio cuenta de que Borsalino no era simplemente otro héroe de la clase S. Olvídalo. Flash Veloz es completamente desenfrenado. Aunque lo presiones, no le importará nada. William no pudo evitar burlarse cuando muchos de los ejecutivos dirigieron su atención hacia él. Sinceramente, le encantaría que esos arrogantes trajes corrieran de cabeza hacia Borsalino y se quemaran. Pero también sabía la verdad. Si no conseguían lo que querían de Borsalino, él sería el siguiente al que culparían. Con un suspiro, William ofreció una advertencia. Borsalino no era alguien a quien se pudiera empujar sin más. Entonces piensa en algo. Es solo un héroe. ¿No quiere algo? El joven ejecutivo impaciente golpeó la mesa con la mano y su voz sonó fuerte y frustrada. Aunque era fácilmente la persona más joven en la sala de conferencias, incluso el personal de la asociación era varios años mayor, la autoridad no era algo que se decidiera por edad. Su puesto estaba a la par con el de Darkman, lo que significaba que su riqueza e influencia eran prácticamente iguales. Comparado con él, William, un simple jefe local que apenas subsistía con la industria turística de J-City, sentía que apenas podía levantar la cabeza en presencia de este joven ejecutivo. Ya lo he intentado varias veces. Incluso le prometí una gran recompensa, pero ese tipo no cede. ¿Qué más se supone que puedo hacer? William arremetió contra él, casi al borde del colapso. Antes de conocer a Kizaru, no se habría atrevido a alzarle la voz a alguien de tan alto rango ni en 100 vidas.
Pero, tras revés, incluso William estaba llegando a su límite. William ya ha hecho todo lo posible. No hay necesidad de ser tan duro con él. Fue Lady Perus quien finalmente intervino para calmar la situación, y el joven ejecutivo no tuvo más opción que dejarlo pasar por ahora. Aún así, el asunto de cómo obligar a Swift Flash a revelar su secreto quedó estancado una vez más. Mientras los superiores se devanaban los sesos, Kizaru ya había llegado a Ciudad con Tatsumaki y Fubuki a cuestas. ¿Llegamos aquí tan rápido? Tatsumaki se bajó a regañadientes del hombro de Kizaru, quejándose en silencio de que habían llegado demasiado rápido. Ni siquiera había podido disfrutar plenamente de la sensación de subir hasta allí antes de que ya estuvieran en Ciudad A. ¿Qué tal si volvemos y lo hacemos todo de nuevo? Kizaru se rió mientras bajaba a Fubuki, con un brazo casualmente envuelto alrededor de la suave cintura de cada hermana. Afortunadamente, Tatsumaki podía flotar en el aire, de lo contrario, con la diferencia de altura, esta pose ni siquiera habría sido físicamente posible. No estoy tan aburrido. ¿Vamos al cuartel general ahora? Tatsumaki chasqueó la lengua, molesta, pero miró de reojo a Kizaru, claramente esperando que dijera la respuesta que ella quería oír. No hay prisa. ¿Qué tal si primero buscamos un sitio donde quedarnos? Kizaru se acarició la barbilla pensativamente. Según los rumores, el señor Universal Boros llegaría pronto, pero quién sabe cuánto tiempo significaba realmente pronto. No era que Kizaru estuviera demasiado impaciente para esperar, era solo que, si podía relajarse cómodamente mientras esperaba que el enemigo llamara a su puerta, ¿por qué no? Entonces, ¿qué tal si vienes a mi casa? Tatsumaki dudó por un momento antes de decirlo sin pensarlo. Como heroína número 2 de la clase S y la carta de triunfo definitiva de la asociación, disfrutaba de un trato de primer nivel y la asociación incluso le había proporcionado apartamentos de ultralujo en todas las ciudades importantes. De todos modos, tampoco fue exactamente un mal negocio para la asociación. Ubicar esos apartamentos en barrios exclusivos era como pagar su propia póliza de seguros. ¿Tu lugar, hermana? Fubuki siempre sentía curiosidad por todo lo relacionado con su hermana. Desde que se conocieron, su lado más posesivo y controlador había salido a la luz. Ella no quería hacer nada a menos que Tatsumaki estuviera involucrado, a veces Kizaru incluso se preguntaba si él era solo una tercera rueda en su relación. Entonces, vamos a ver la casa de Tatsumaki. De hecho, me veo un poco, ¿eh? Kizaru sonreía mientras hablaba, pero antes de que pudiera terminar, sus cejas se levantaron ligeramente mientras miraba hacia el cielo. Aunque solo duró un momento, Kizaru definitivamente sintió como si alguien lo estuviera observando, como cuando sintió por primera vez la vigilancia encubierta de Metal Knight. Pero esta vez, el observador no parecía tan hostil. O mejor dicho, tal vez fue porque la malicia no estaba dirigida a Kizaru que su sentido malicioso no se activó por completo. Si no fuera por las mejoras en su Haki de observación después de despertar esa habilidad, es posible que ni siquiera hubiera notado una perturbación tan sutil. ¿Ocurre algo? Tatsumaki notó de inmediato que sus sentidos estaban alerta. Captó el leve cambio en la expresión de Kizaru en el instante en que se manifestó. Pero cuando siguió su mirada hacia el cielo, no vio nada. No es nada. Probablemente sea una unidad de reconocimiento o una unidad de exploración avanzada. ¿No parece que estén aquí para que exploremos la zona? Kizaru se encogió de hombros. Intentó llevar su Haki de observación al límite, pero seguía sin poder detectar la nave de Boros. Aún así, considerando que Boros atacó la Tierra yendo directamente a la ciudad y a la sede de la Asociación de Héroes, era probable que hubiera enviado exploradores con anticipación. Así que ya están así de cerca, ¿eh? Fubuki parecía inquieto. Aunque la gente solía hablar de Boros como si no fuera gran cosa, cualquiera con un poco de cerebro podría identificar una amenaza de nivel divino que pudiera poner en peligro la Tierra. Ese no era un enemigo común. ¿De qué están hablando ustedes dos? Tatsumaki frunció el ceño. A diferencia de Kizaru y Fubuki, ella no tenía acceso al grupo de chat dimensional ni a su información avanzada sobre Boros. Ah, solo esa profecía de ese viejo raro que conoces, la del enemigo extraterrestre que podría acabar con el planeta. Kizaru explicó con naturalidad. Boros había pasado 20 años viajando solo para encontrar un oponente digno, solo para ser aniquilado por el rey demonio calvo de un solo golpe.
Desde el punto de vista de Boros, fue una auténtica tragedia. Aún así, si tuviera que hacerlo todo de nuevo, Boros habría tomado la misma decisión sin dudarlo. ¿Qué? Entonces Tatsumaki reaccionó. Se irritó como un gato con el pelo erizado, mirando a su alrededor como si esperara ver al extraterrestre asomándose tras un edificio. Ella no había ganado su lugar en el rango 2 de clase S solo por su fuerza bruta. Tomemos como ejemplo a Flash y Flash, que también era fuerte, pero ocupaba el puesto número 14. La verdadera diferencia radicaba en que Tatsumaki realmente cumplía con su deber, tanto al luchar contra monstruos como al proteger a los civiles. Incluso sabiendo que Boros podía ser más de lo que ella podía manejar, su primer instinto fue prepararse para una pelea. No os preocupéis, el protagonista aún no ha llegado. Kizaru permaneció en perfecta calma. Si no fuera por el leve sonido de su haki de observación, no habría percibido nada. Este tipo de sondeo suave y sin malicia era casi seguro obra de uno de los subordinados de Boros que inspeccionaba la superficie. Kizaru debió quedar atrapado en la redada por accidente. Quienquiera que estuviera escaneando no tenía idea sobre el tipo de amenaza que representaba Kizaru. Si lo hubiera sabido, sus sentidos habrían estado gritando. Y tal como Kizaru predijo, muy lejos, en el borde del sistema solar, una enorme nave espacial de más de 15.000 metros de largo se estaba acercando a la Tierra. Incluso para la nave nodriza de los ladrones de materia oscura, después de un viaje de 20 años, aún era necesario un poco de tiempo de mantenimiento. Señor Boros, la sonda ha regresado del planeta objetivo. Presencia de formas de vida avanzadas confirmada. Una voz ligeramente robótica resonó en la cámara de mando, antes completamente oscura. A medida que las luces se intensificaban, el hombre con armadura en el trono se movió, abriendo su único ojo. Su ojo singular ocupaba el espacio donde un humano tendría dos, lo que hacía que pareciera que llevaba algún tipo de gafas de sol de ciencia ficción. Por fin, el planeta donde habita el guerrero profetizado. Su voz era una mezcla de solemnidad y reverencia, como un canto largamente ensayado. Boros había esperado 20 largos años este momento. Los otrora vastos ladrones de materia oscura se habían reducido con el paso de los años, hasta que solo quedaron 10.000 guerreros a bordo de la nave nodriza. Señor Boros, aquí tiene los últimos datos de vídeo. Hemos localizado la región clave del planeta con vida avanzada. En cuanto los motores portal terminen de enfriarse, lanzaremos nuestro primer ataque. La voz robótica continuó mientras una pantalla virtual se desplegaba ante Boros, mostrando las imágenes que la sonda acababa de grabar. Mientras innumerables formas de vida pequeñas y cortas parpadeaban en la pantalla, Boros permaneció indiferente. Para el tirano galáctico Boros, esos seres frágiles eran como velas en el viento. Una sola respiración los apagaba y desaparecían. No había necesidad de preocuparse por ellos. Pero entonces, la pantalla cambió. Apareció una figura alta, una que superaba en varias cabezas incluso a Boros. En el momento en que vio al hombre, el único ojo de Boros se abrió de par en par en estado de shock. Detener. Su voz estaba llena de autoridad, absoluta e irrefutable. En un instante, toda la nave nodriza se congeló como si el tiempo se hubiera detenido. Incluso los extraterrestres que pilotaban la nave desde el puente se quedaron rígidos, sin atreverse a moverse. Sí, señor Boros. ¿A sus órdenes? La voz robótica ahora sonaba conmocionada. Después de todo, Boros no era conocido por su piedad. La única razón por la que esta banda de piratas espaciales lo había seguido a través de las estrellas durante 2 décadas era su poder absoluto. No era solo el poder lo que los mantenía a raya, sino también el miedo. Su brutalidad hacía impensable la rebelión. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Gámez, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.